Hola Alberto, Carlos, gracias. vamos a conversar sobre el conocido Plan Tacchini, que no es otro que vos, porque vos sos Alberto Tacchini, el que creó este plan de creación de universidades en el interior del país y quién mejor para relatar esa historia que vos mismo. Bueno, muchas gracias. Primero, el plan Tacchini, como se dice, lo hizo el equipo Tacchini y yo soy un operador del equipo Tacchini. Si bien soy insistente y longevo, soy parte de un eslabón de mucha gente que trabajó conmigo. Yo provengo de un grupo que fue el fundador de la ciencia argentina. Papá trabajó con el doctor Usay desde el inicio, fue director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Medicina en el año 30 y junto con Usay, con Leloir y con Brown descubrieron la angiotensina. En esa época Usay fundaba la ciencia argentina, fue el primer profesor con dedicación exclusiva de la Universidad Argentina, fundó el Instituto de Fisiología en el año 1919 y en el año 30 el instituto estaba en esplendor. Tan esplendor tuvo el Instituto de Fisiología que descubrió la angiotensina, que es el descubrimiento más importante de la medicina seguramente que no ha tenido el premio Nobel, que es lo que regula la presión arterial en la totalidad de la población y por lo tanto de un impacto fundamental. La expectancia de vida de los hombres ha mejorado sustancialmente porque se ha podido lograr bloquear a la angiotensina. Este grupo fundó en cabeza de Usay en el año 30 y pico la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que fue una institución privada formada por científicos, los mejores científicos argentinos, que administraban un fondo que el gobierno nacional daba para becas y para investigación. Este grupo, en el año 55, es el que funda el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y le da origen a la carrera de investigador y a la actividad del CONICET. Yo entré cuando se inauguró la carrera de investigador y tengo el número 17 de la carrera del investigador. Hoy hay más de 6.000 activos, así que debe haber habido en la carrera más de 10.000. ¿Qué importancia tiene la aparición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con mi actividad en la universidad? Yo fui en la última promoción que entró con ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, durante la segunda presidencia de Perón. Poco tiempo después, Perón saca el examen de ingreso y hay un ingreso masivo a la universidad. En el año 58, próximo a recibirme, ya ha creado el CONICET y ya ha empezado el plan de becas externas del CONICET. Vienen de un par de fundaciones norteamericanas y del National Institute of Health y quedan impresionados que la Facultad de Medicina tenga 3.000 alumnos el primer año. Yo había aplicado a ir a trabajar un posgrado al Departamento de Fisiología de la Universidad de Michigan, que tenía 100 alumnos en primer año y que había recibido del NIH un refuerzo presupuestario muy importante, $1 millón de esa época, para pasar de 100 a 120 alumnos. Así que cuando vieron la facultad donde yo trabajaba, quedaron atónitos. Y ahí hice el primer trabajo, fui a la oficina de alumnos y registré la deserción de lo que había acompañado el ingreso irrestricto en los primeros años, tema que abandoné rápidamente porque conseguí la beca y me fui a trabajar a Estados Unidos. En el 59 ocurren dos hechos que transforman la Universidad Argentina. La aparición del CONICET activamente, que se empieza a vincular con la universidad. El CONICET era autónomo, independiente, no tenía vinculación con la universidad. Y la creación del régimen de dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires con el rectorado del doctor Ricci Frondizi. La elección de la dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires tenía solamente un vínculo con la investigación. No podía ser docente full time, tenía que ser investigador full time. A tal punto que en la Facultad de Medicina había nada más que 8 profesores
con dedicación inclusiva. Lanari, Brown, Foglia, Papá, Stoppani, De Roberti, si me estoy olvidando alguno. Y algunos muy buenos profesores y buenos médicos que querían tener dedicación exclusiva, porque en ese momento el salario de la dedicación inclusiva era fuertemente diferencial, aplicaron y por no ser investigadores no entraron. El CONICET hace un convenio con la dedicación exclusiva y otorga un sobresueldo que equipara al de la carrera del investigador. Que es el origen de la carrera del investigador, el CONICET. No, porque tenía las dos partes. Tenía un grupo pequeño que era full time pago por el CONICET, ajá, que eran los que no estaban en la universidad, y el sobresueldo es el primer vínculo entre el CONICET y la universidad. Casi diría, no me animo a decirlo con seguridad, pero casi exclusivamente con la Universidad de Buenos Aires, porque las del interior no tenían régimen de dedicación exclusiva. Estamos hablando principios del 60, fines del 59. Estábamos ya con el gobierno tripartito, que lo pone la Revolución Libertadora en cabeza de Romero, y en la iniciación de las universidades privadas, que es un camino distinto y que algún vínculo tendrá con el programa que estás haciendo. Y aparece un conflicto. Si vos ponés a los investigadores en química biológica de primer año con 3.000 alumnos, se acabó el laboratorio. Entonces hay un conflicto entre la Universidad de la Ciencia y el conflicto en la Universidad de Masas. La universidad había crecido exponencialmente no solo por la eliminación del ingreso restricto, que en definitiva es un desgranamiento posterior, sino porque había aumentado el número de graduados de escuela media y se había incorporado masivamente después del año 60 la mujer a la universidad. En este conflicto, el grupo científico se quería ir de la universidad. Y los que éramos de la universidad no queríamos que los institutos se hicieran fuera de la universidad. Ya se habían hecho dos con motivo del peronismo de la primera época, que fueron el de Leroy y el de USAID, fuera de la facultad. Fuera de la universidad. Fuera de la universidad. Y se había salvado el Instituto de Cardiología que dirigía Papá, porque se había iniciado antes del 43. Así que la idea que tenían ellos de tener los institutos de investigación en la universidad y que se logra en el Instituto de Cardiología de la UBA, porque la Rockefeller y la Universidad de Buenos Aires hacen un acuerdo y se hace el Instituto de Cardiología, que tiene el nombre de Papá, viene el 43, lo echan a USAID, se va a Leroy y junto con eso los institutos se hacen privados, que el CONICET después los reincorpora y quedan dentro de ella. Entonces yo estaba en ese conflicto y por azar me nombran decano de farmacia. Entonces... ¿Decano de farmacia con Riccieri Frondizi? No, me nombran decano de farmacia con el doctor Boté, que era el interventor. Ya pasamos el 66. Estamos en el 66. El conflicto se daba y se dio todo ese periodo. El CONICET seguía aislado en cabeza USAID y muy independiente. Algún día comentaremos las consecuencias de la noche de los bastones largos y la política de entrecasa que ocurrió, que la conozco bien. Y a mí me preocupaba cómo hacer para mantener un equilibrio entre una universidad que se expandía, la universidad de enseñanza, y la investigación. En mayo de 1968, en una reunión internacional de Iberoamérica, de América Latina, yo propongo un paper sobre el desarrollo de las ciencias positivas en las universidades. Y al lado mío se sienta Julio Olivera, a quien conocía muy bien, estaba conmigo en la Asociación Argentina de Progreso de las Ciencias y había sido rector de la Universidad de Buenos Aires. Presento esta idea de las ciencias positivas, que es un tema que algún día hablaremos, desarrollo de las ciencias positivas en la universidad, desarrollo de las ciencias sociales, idea de la filosofía y la metafísica posterior, 3 siglos. Y Olivera presenta un trabajo sobre la universidad como unidad de producción. Y en ese trabajo da la idea de que se optimiza en el orden de los 15 o 20.000 alumnos, utilizando como parámetro de evaluación del tamaño el número de alumnos. Yo enseguida empecé a trabajar ese tema inmediatamente a los 2 o 3 días y lo vi como una idea de la interdisciplinaridad. Yo vivía en la Universidad de Buenos Aires, que está dividida en toda la ciudad, y me imaginaba el campus conviviendo la interciencia
conviviendo en la biblioteca, conviviendo en los departamentos y llevando la idea de universidad en la concepción newtoniana de la universidad. La UBA tenía 80.000 alumnos y Universidad decía 20.000. Y la UBA tenía un campus en la zona de Núñez, un campus en la zona de la Plaza Usay, un campus, semicampus en agronomía y veterinaria y el ROFO, y la UBA dispersa. Estamos en junio del 68, ya ocurría en Nanterre y París en ese momento. Y yo era joven sobresaliente con Le Parc del año anterior. Empiezo a pensar en la división de Buenos Aires con esta idea de 4 unidades de un tamaño adecuado. Empiezo a estudiar la matrícula y encuentro que el 80% de los alumnos son de capital y el 20% de conurbano. Hoy es al revés. 80% de los alumnos son de conurbano y 20% de capital, porque la capital no creció y el conurbano creció. Y entonces, desde la idea del tamaño y de los distintos campus, empieza a crecer en mí la idea de las nuevas universidades. Más que todo, inicialmente dividiendo Buenos Aires, que París se divide 2 años después. Estudio la matrícula y advierto que la Universidad de Córdoba tiene 30% de Córdoba, 30% del resto de la provincia, 30% de otras provincias y 10% de inmigrantes, de extranjeros. Y que la Universidad de La Plata tiene 30% de La Plata, 30% del sur de Gran Buenos Aires, 30% de las provincias y 10% de extranjeros. Y le agrego a la pata del tamaño y la organia el tema de la migración. Un muchacho que de 18 a los 25 a 26 años, porque la carrera dura 6-7 años, se va de Pehuajó, Trenquelauquen, 9 de Julio, Belleville, o lo que sea, no vuelve a su ciudad. Primero se vinieron los muchachos, yo lo estudié después se vinieron las chicas porque se quedaron con quién casarse, los mejores se habían ido. Y creía que eran mejores los que estudiaban en la universidad, así que y además cambió el rol de la mujer. Y eso implicó el empobrecimiento del interior. A lo que le agrego a la idea de la dimensión de la universidad, la idea del ocupamiento territorial. En cuanto empezamos a trabajar esto, la tapa del libro de las universidades lo pone, ponemos el Comahue y proponemos esto, las universidades provinciales se suban al proyecto. Y junto con Neuquén, en donde va de rector el ingeniero Marcelo Sapión, una excelentísima persona y un gran amigo, empezamos a promover que se agregue al plan de las nuevas universidades la nacionalización de las provinciales. Con lo que ganamos la calle. Por un accidente que no voy a contar en detalle, pero que arranca de la revista Gente del 69, de enero, febrero del 69, y de la revista Clarín, que le pone Plantaquini y lo nombra, el tema toma la calle. Entonces toma la calle de las comisiones pro universidad que armó yo inicialmente, toma la calle de la necesidad de la provincialización, de la nacionalización de las provinciales, toma la calle porque algunos sectores del gobierno militar de Onganía piensan en la seguridad, toma la calle al final, según me contaron en la Universidad de Loma de Zamora hace poco, porque el GAN que hace el ANUCE quiere usar las comisiones pro universidad como pata operativa y me rajan de la universidad de decano, me lo enteré hace pocos años. Bueno, y el tema arrancó y se puso en marcha. Pero vos estabas de decano. Ya no, ya me habían echado. ¿En qué año te habían echado? En el 70. Ah, en el 70. Entonces estuviste del 68 al 70 como decano de farmacia y ahí... Y ahí... ¿Te fuiste a dónde para...? A la calle. Pero yo, colaborando con el Ministerio de Educación en esa época. Siempre en la calle. Solo con la gente que trabajó en lo que dije, que es el equipo de Taquini, con gran apoyo de las comisiones por la universidad y, por ejemplo, con el pedido de la Universidad de Neuquén de ayudar en la nacionalización. Entonces era un petardo entre las piernas del gobierno. Tengo una carta divertida que le mando a Cantini, que era ministro, diciéndole que el Consejo de Rectores estaba en contra de la creación y que él también, y que habían tenido que capitular. Y bueno, y se hace una cadena de universidades. A eso se le agrega algo que hacemos con Mignone en el CONADE, cuando el plan de desarrollo
que se hace, era en verano, hacía un calor bárbaro, nadie iba, íbamos mi y yo solo a trabajar, con lo que escribimos todo lo que quisiéramos, no había oposición, es como vos que trabajás mañana, tarde y noche y le sacás por izquierda lo que quieren, no quieren los rectores. Salió la idea de que las universidades que tenían sedes en varios lugares se tenían que dividir, con lo que se divide se divide Cuyo con San Juan y San Luis, y se divide Tucumán con Santiago del Estero y Salta, que esa la escribe Millones lo de Salta, conmigo. Litoral ahí no... Litoral, no, Litoral, se prendió sobre el tema, pero vino una camándula porque Litoral siempre había que... Rosario está la lucha de Rosario-Santa Fe. No, pero me refiero al nordeste. Nordeste, la Libertadora lo hace. El Nordeste después divide contra el Consejo de Rectores Misiones y aborta Formosa. Nicoletti era miembro de la Comisión Pro Universidad de Entre Ríos y miembro de la Comisión Pro Universidad de Misiones, y cuando viene el 73 queda a cargo de la Universidad de Misiones, es una parte importante. ¿Qué diría yo de este tema? Yo diría que si para algo sirvió todo lo que hicimos, y que la verdad que yo lo fogoneé, pero lo hizo muchísima gente, fue que se estableció en la Argentina un símil con la generación del 80. En la misma forma que se dijo que para la generación del 80 hacía falta una educación primaria obligatoria de la 1420, se comprendió que para la sociedad del siglo XXI este nivel de la educación estaba a nivel de la universidad. Y se estableció definitivamente la necesidad de creación de universidades. Después viene el gobierno constitucional, bueno, de Alfonsín y de sucesivos gobiernos, y todos van haciendo universidades, incluso el último periodo de la presidenta Kirchner, que crea 10 universidades. Diría que el éxito, impusimos la necesidad de la expansión del sistema de educación superior. Yo no creo en el planeamiento. Creo que el planeamiento es una herramienta que acompaña y ordena la libertad, la autonomía creadora de la universidad. Prueba de que el planeamiento no funciona, a mi juicio, en mi caso particular, es que contra todo el planeamiento de que el no, nosotros hicimos el sí. Pero no todo el sí, porque no lograste partir la Universidad de Buenos Aires, como en el año 70 se partió la Universidad de París. Sí, me queda un cuento divertido de eso. Cuando viene Alfonsín, Delich hace una comisión para estudiar la división de la universidad, donde estoy yo, Tayana, padre, Olivera y Eliano Fernández Long. Y vamos a la división de la UBA, y lo logramos. Y yo lo vengo a ver al CONADA, a esta casa, con un documento que se había preparado, era el ministro de Educación de Alfonsín, para decirle que había que sacar la ley de la división. Me dice, no hace falta, porque yo tengo la potestad de la Asamblea, así que estamos en condiciones de hacer esto. Delich entrega a Shuberov, y Shuberov da marcha atrás por un accidente. En la propuesta que habíamos armado, había un consejo superior en cada una de las 4 unidades, y había un rector magnífico itinerante, pero no había tripartito en el rector magnífico, y por eso se trabó. Pero te diría que hoy ese tema le doy menos importancia. Yo creo que acá se ha cometido un error muy grave en el último periodo de creación de universidades del conurbano y algunas del interior. Nosotros en el año 70, cuando hicimos el plan, estudiamos de inmediato la Open University de Inglaterra, que la hizo el primer ministro Wilson. Y empezamos a estudiar, y por eso Clarín Revista le pone el nombre de Plan Tacchini al plan de las universidades nuevas, y vincular el examen de ingreso con la televisión. Y hago un primer plan con Canal 11, la Facultad de Farmacia y la revista Clarín, para dar 5 días, 10 minutos de clase después de las 12 de la noche, matemática, química, física, biología, introducción al método científico, con una guía en Clarín Revista. Y eso explota. Pero en el 76, 77, cuando voy a la Comisión de Investigación de la Provincia de Buenos Aires, hago un acuerdo con la Open y con la BBC de Londres,
y hacemos un plan, la ciencia a través de los medios de comunicación. Termino de hacer el plan, me dan una pata y me rajan. Volvamos a la creación de esas universidades por un segundo. En eso estoy. O sea, estamos hablando del 72, porque hubo No, algunas, estamos- algunas que quedaron, digamos, el Comahue es del año 72, y como te decía, mira, acá tengo este libro de la historia de 25 años de la Universidad Nacional Comahue, Sí. y acá encontramos que el 15 de marzo del 72, el ministro Malek, con los gobernadores Requeijo y Zapac, crean la Universidad Nacional Comahue, que llevó a una lucha Sí, sí. importante. Yo era un joven estudiante. La lucha así fue que- previa. La lucha fue la que condicionó que el ministerio lo aprobara. Exactamente. Se sentaron en la calle, como señor Nevares. Y le dimos el espaldazo Sí. al presidente Levington. Levington en la Catedral de Neuquén en diciembre de 1970. O sea, soy un estudiante de la época Sí, de sí. la Universidad Provincial Sí, del de Neuquén, Neuquén, cuyo claro. primer rector fue Enrique Oliva. Sí. Ahora, se fueron sucediendo, porque vos planteaste San Luis, San Juan, Tucumán, que aparece Salta, la provincial de Neuquén, que se transforma Sí. en nacional. Hay una divertida que es la provincial de Jujuy. Pero no sale la provincia de sí, Jujuy, pero sale. sale en 73, sale después. No, se nacionaliza después. Ah, Y hay una anécdota divertida de Cristina Guzmán, que me dio una mano muy grande. Era diputada nacional. El padre había sido gobernador o era gobernador. Dice, el día que se dio el terreno para el campo, me dice, Alberto, nunca me imaginé que las lavanderas de Jujuy iban a tener los chicos en la universidad si no fuera por las nuevas universidades. Son las chicas que lavan en el río, en Jujuy. ¿y qué otras universidades se crearon en un momento? Porque tenemos muchas más. Bueno, la Universidad de Luján y la Universidad de Loma de Zamora, que son las dos primeras que toman el conurbano. Después quedan en el tintero varias que se crean después. Pero eso es anecdótico, porque ya hoy, presidente que venga, va a ser universidad. Entonces, ¿qué es lo que tuvo de importancia? Se impuso el discurso. Se impuso el discurso y el discurso se encaminó hacia una universidad fundamentalmente de las profesiones. Y si bien muchas tomaron carreras diferenciales por la característica regional, en la matriz francesa de la universidad todavía está vigente en la Universidad Argentina en una enorme mayoría de todas sus actividades. Pero quiero volver sobre el tema que interrumpimos de los medios de comunicación y la OPE. Traemos a la OPE y a la BBC en el 80 y producimos el documento La ciencia a través de los medios de comunicación, con idea de ir con la educación a distancia. Educación a distancia que con la aparición de Internet a principios de este siglo irrumpe masivamente. Entonces, una persona que estuviera bien preparada y que tuviera que haber tomado la decisión de crear universidades en la década pasada, debió haber encarado la universidad de la ciencia para el conocimiento y para la selección de la temática y de la enseñanza a distancia como consecuencia de la aparición de la enseñanza masiva a distancia, sobre todo por Internet y el e-learning. En el año 2015, el 50% de todos los alumnos de todas las universidades de los Estados Unidos o tenían 100% de carreras online o tenían un porcentaje creciente de materias online. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Y qué es lo que hemos repasado nosotros en el libro que publicamos el año pasado y el anterior. Estamos ante una nueva universidad. La Universidad de la Enseñanza va masivamente a los cursos online, a los MOOCs y a la internacionalización. Y la enseñanza de los saberes, de la ciencia, compite con la búsqueda de la investigación en las multinacionales. Entonces, el desafío de la universidad nueva es replantear la estructura de su quehacer, desde su quehacer en el conocimiento, en el manejo y la organización de la ciencia para el conocimiento, y de su quehacer para adoptar la tecnología de la enseñanza a distancia. Disculpa que vuelva a un Encantado. punto de aquella época. Vos dijiste que fuiste decano en el 68. Y en 19, sí. Diciembre del 67. Muy bien. En 1968
el gobierno de Onganía dicta 3 leyes de las universidades, una para las provinciales, otra para las universidades privadas, que complementa lo que fue la ley Domingo Arena, y dicta la ley 17.245 para las universidades nacionales. Sí. Las universidades en ese entonces estaban intervenidas y esa ley establece un retorno al sistema autonómico, es decir, con el gobierno universitario. Cabe destacar que se plantea, aunque sea a modo de artículo, que el 50% de los docentes deberían de ser de tiempo completo. O sea que estaba bastante en línea con lo que vos sostenías de que la universidad tendría que tender a una universidad de investigación. En temas de gobierno universitario, lo que no establecía el gobierno tripartito, sino el gobierno de los profesores, con decanos y un consejo directivo de 7 profesores, de los cuales 5 tenían que ser profesores asociados y titulares. La elección directa y secreta de los profesores a sus representantes, la elección del decano, la asamblea constituida por los decanos y los consejos y la elección del rector. Pero no se normalizó ninguna universidad porque estábamos en una convulsión política y sobre todo a partir del año 69. Y vos transitaste esto del 67 hasta el 69. Las 3 leyes salen y cuando el Consejo de Rectores, obligado por las circunstancias, me invita en mayo del 70 a hablar sobre el plan de las universidades nuevas, les propongo la integración de las 3 leyes. Porque si todo lo que sale de la escuela media va a la educación superior y el Estado regula la educación superior, cualquier producto de educación superior tiene que tener el mismo control de calidad. Por lo tanto, yo propongo la modificación de las 3, que después lo logro con la doctora Surera, que era vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Radical del Sur, de la Patagonia, y con Amadeo, que era el presidente de la comisión, y se hace la ley de educación superior que vos participaste. Hagamos una reflexión final sobre el plan Tacchini hijo. Hablaste mucho también de tu padre, que también fue un gran científico, junto con ese grupo de investigadores en el campo de las ciencias biomédicas, ¿no? Un cierre sobre lo que ocurrió en esa época, porque es muy extraño. Se larga la idea comienza a generarse abajo y después aparece como una suerte de situación obligada. El caso nuestro de la Universidad del Comahue tiene mucho que ver con eso, o sea, movilizaciones estudiantiles proclives a la nacionalización de la universidad que convergen en una idea de crear nuevas universidades. O sea, pueden hacer una reflexión. Vos sos un impulsor del plan Tacchini. Ya te veo ahí. Pero con la vela victoria. Bueno, todos los caminos conducen a Roma. Mirá, todos los periodos que yo he visto vivir en la Argentina, vivido en la Argentina, tienen gente buena, gente mala, gente muy buena y gente muy mala. Yo creo en la libertad, creo en la autonomía. Me parece que las universidades, y sobre todo es una crítica que hay que hacerle a los radicales en la universidad, han dejado el tema de la autonomía de lado. Y si dejas el tema de la autonomía de lado, dejas la creatividad, que es lo que cambia la vida de las sociedades. Y este asunto de una universidad vinculada con las profesiones y las incumbencias y las acreditaciones y todo este cuento para vender títulos de nobleza que la sociedad no compra más que en el Estado, porque cualquier sector privado camina con la idoneidad de las personas y no con la acreditación de los títulos truchos del gobierno, requiere de la autonomía. Yo creo que en el periodo la calle le ganó al Palacio y que el Palacio tuvo muchas cosas. Yo creo que las comisiones pro universidad, el interés de las provinciales de nacionalizarse, la demanda real de la expansión, el impacto que tiene para las ciudades la pérdida de la población. Un intendente que se le va el 50% de sus graduados de secundaria no quiere que se vayan, porque si no, no vende el kiosco, el cine no camina, deporte no hay, las chicas no tienen con qué casarse.
todo el mundo quiere que la gente se quede en el terruño. Entonces la calle le ganó a la política. Nosotros le ganamos a los gobiernos y le ganamos a los rectores y a mis amigos, a todos los que están en los libros que tenés vos. Y ahora le vamos a volver a ganar al CIN y le vamos a ganar al CRUP. Porque la calle está hoy para una educación abierta, diferente que la educación formal que dan los sistemas universitarios. Y por lo tanto, muchos de los que van a oír este programa y muchos más de los que están trabajando en la calle están haciendo cosas que nosotros no sabemos, no hacemos y que son mejores que las que hacemos nosotros. Gracias. Un gusto.